todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaremos hablando acerca de lo que pasó con el Merval, lo que sucedió también con el S&P y algunos activos que ustedes solicitaron a través de la cuenta de Twitter. Bien, antes de comenzar, les recuerdo los cursos disponibles en atbursatil.blogspot.com, el curso completo de análisis técnico, el de Stan Weinstein a fondo y el curso completo de opciones financieras. Vamos a comenzar con el Merval. La verdad, una semana muy caliente. En realidad ya venimos con varias jornadas de una depreciación fuerte de nuestra moneda. Esta semana en 3 días ha subido un 5% el dólar mayorista. El riesgo país se ha disparado nuevamente, está cerca de los 800 puntos. No tenemos además a nuestro principal socio comercial con una buena performance. También ha depreciado fuerte su moneda el día de hoy por cuestiones políticas. Pero bueno, hay algunas noticias dentro del gran pesimismo que se vive en los mercados. Hay algunas noticias que son positivas y que vamos a tratar de enfocarlas el día de hoy como para tratar de hacer un análisis objetivo y ver también el vaso medio lleno que en la actualidad es difícil de ver. En primer lugar, uno de los datos positivos analizando el Merval en pesos es el doble piso que hasta el momento viene respetando el precio. Recuerden que para formar un doble piso, para confirmar este patrón de cambio de una tendencia bajista en este caso, debemos quebrar la base de dicha formación que se encuentra a este nivel y una vez quebrada el alza se confirmaría recién dicho patrón y se habilitarían objetivos que, recuerden, debemos medirlos desde la base de la formación hasta el vértice de la misma. Esto lo vamos a trasladar desde el punto de quiebre y vamos a tener un objetivo teórico por el patrón de cambio. ¿Estamos? Entonces, decíamos que tuvimos nuevamente una jornada donde se respetaron los 32.200 puntos. El precio de cierre que muestra TradingView no es el correcto, en realidad cerró en 32.218 puntos. Quizás es un promedio de los últimos 5 o 10 minutos de rueda, como para acomodar un poquito el precio, pero no es el valor final. Bien, los 32.200 puntos vienen siendo respetados a rajatabla a pesar del horrible, espantoso contexto tanto local como internacional que venimos observando en la actualidad. ¿Estamos? Estos 32.200 puntos, recuerden que surgen de múltiples contactos anteriores, que siempre lo explico en los distintos videos, tanto como soporte y resistencia. En la actualidad auspician de soporte estático. ¿Estamos? Recuerden además que trazando un Fibonacci desde mínimos a máximos, tenemos la caja de Fibonacci, que también es una zona importante de soporte, pero esto pueden verlo con mayor detalle en videos anteriores como para no hacerlo tan extenso. El otro dato muy importante que vengo viendo en la semana y sobre todo el día de hoy es el gran volumen de operaciones que observamos en los principales ADRs argentinos. Realmente he visto un volumen de acumulación. Considero que grandes jugadores están tomando posición en ADRs. Me parece que estos precios vienen siendo muy tentadores para las grandes manos y esto es una muy buena noticia, ya que el hecho de que aumente muchísimo la demanda por parte de estos grandes jugadores secaría la oferta, por lo cual desde el momento en que la oferta se agota, el precio no tiene otro camino más que subir. Bien, ese es un dato muy importante que tienen que tener en cuenta. Hay que seguir de cerca el volumen de los ADRs esta semana porque puede ser una semana muy relevante. Bien. ¿Qué puede pasar con el Merval en pesos? Lo más importante que tienen que tener en cuenta, más allá de todos los datos técnicos, es el tipo de cambio. Si nosotros logramos una estabilidad cambiaria en las próximas jornadas, bien, no digo que el dólar baje fuerte, sería lo óptimo, pero mínimamente que deje de subir, sobre todo de la manera en la que lo está haciendo. Bien, vuelvo a repetir, 5% de suba en los últimos 3 días y la semana pasada ha subido mucho también. Esto no es normal, por supuesto, ya todos sabemos que no somos un país normal, pero este tipo de cambio que se dispara claramente afecta al mercado en la renta variable, ya que sube el riesgo país, los bonos bajan y por ende la renta variable va a bajar también porque bajan sobre todo los ADRs. Entonces, si logramos una estabilidad cambiaria, sobre todo la espero para el día de mañana, muy probablemente, y considerando el gran volumen de operaciones que observamos hoy en los ADRs, muy probablemente mañana tengamos una gran jornada en renta variable. Fundamental es que el tipo de cambio se mantenga al menos estable. Si logramos que baje, sería mucho mejor.
En el caso de que esto suceda, que tengamos un escenario óptimo donde el dólar baja, el primer objetivo va a ser nuevamente la zona de los 35.120 puntos y 35.460 que tienen que ver con máximos anteriores. Bien, vamos a cerrar un segundo esto. Ahí está, como para que quede más claro. Máximo de enero, máximo de septiembre, zona 35.120, 35.460, ese es el primer objetivo. Lo que ustedes pueden ver trazado este Fibonacci tiene que ver con un trazado desde máximos a mínimos, que en realidad me olvidé de actualizarlo el día de hoy, debía trazarlo hasta este nivel, pero bueno, les comento más o menos desde cómo está trazado ahora. Tenemos el nivel 0.5 y 0.618 que conforman la caja de Fibonacci, que yo no la tengo dibujada en el gráfico, pero que fíjense coincide justamente con esta zona de resistencia. Por lo cual, entre los 35.000 puntos y los 35.600 va a estar el primer escollo más relevante a superar previa búsqueda de máximos históricos. En el caso de que mañana suceda todo lo contrario, en el caso de que el dólar vuelva a volarse, muy probablemente el Merval quiebre los 32.200 y previa a la búsqueda del piso del canal alcista principal, que es una línea de tendencia probable por dos contactos, previo a ir a buscar esta línea se va a encontrar con esta caja que ustedes ven graficada, que corresponde al nivel 0.618 de Fibonacci. En el caso de perder este nivel, que se encuentra, si mal no recuerdo, en los 31.400 puntos aproximadamente, ahí sí podríamos ir a buscar los 29.700 puntos que corresponden al piso del canal alcista para el día de mañana. Recuerden que el piso, al ser un nivel dinámico, los valores no son los mismos todos los días, sino que se van actualizando jornada tras jornada por la pendiente que presenta. Bien, entonces, las dos posibilidades, tanto de suba como de alza, van a estar claramente relacionadas con el comportamiento que tenga nuestra moneda el día de mañana. ¿Qué nos dicen los indicadores? Tenemos divergencias alcistas, ese también es otro buen dato. Tenemos un RSI que viene marcando mínimos crecientes contra mínimos decrecientes del precio, y lo mismo muestra el MACD, donde los histogramas también están mostrando una divergencia alcista. Vamos a agrandar un poquito para explicarlo mejor. Fíjense, el valle del RSI es inferior al segundo valle, mientras que el precio en este caso es superior al siguiente. Eso es una divergencia. Lo mismo sucede con el MACD. Vamos a agrandarlo para que lo vean mejor. Tenemos los histogramas del MACD, las barras de histograma, que muestran una clara divergencia alcista. Bien, ¿por qué? Porque el precio en este nivel es inferior al precio en este nivel. Sin embargo, los histogramas tienen un crecimiento menor que los histogramas anteriores. ¿Estamos? Por eso se considera también una divergencia alcista del MACD. Vamos a evaluar ahora la visión semanal rápidamente. Fíjense, y sacando un poco el ruido aleatorio de la visión diaria, qué importante que viene siendo este nivel de piso, los 32.200 puntos. Recuerden que hasta el momento se ha perdido la etapa 2 de Stan Weinstein. Yo les comentaba en informes anteriores que, como el precio de cierre de la semana pasada había sido apenas por debajo de la media móvil, le daba una posibilidad más al Merval en pesos para que esta semana logre convalidar la etapa 2 y cerrar por encima de dicha media móvil. Por el momento no lo está logrando, pero tenemos dos ruedas por delante como para intentar volver a posicionarnos por arriba de esta media móvil, que hoy en día está en los 33.188 puntos. Entonces, si el Merval logra cerrar por acá, las condiciones técnicas según el método de Stan Weinstein estarían intactas, la etapa alcista seguiría vigente. En el caso de cerrar en estos niveles, o ni hablar perder los 32.200, se confirmaría sin dudas la etapa 3 de Stan Weinstein, en la cual no se recomienda comprar activos. Recuerden eso, según el método no estamos habilitados para comprar activos que formen parte del índice, y que también se recomienda vender al menos el 50% de la posición de activos que conformen dicho índice. Esto es teoría. En relación al método, cada uno
debe definir si lo respeta o no a rajatabla. En relación a los indicadores, tenemos una clara señal de venta en el MACD semanal. Recuerden que los indicadores semanales son más relevantes que los indicadores diarios. Bien, si bien en el diario vemos una divergencia alcista, en el MACD semanal vemos no solamente una señal de venta, sino que además los histogramas son crecientes, o sea, la fortaleza de la dominancia bajista, en este caso, se incrementa semana tras semana. Esto sucedió ya desde esta semana, por lo cual es la tercera semana de baja consecutiva donde la fortaleza bajista aumenta. En relación al RSI, se encuentra apenas por debajo de los 50 puntos, pero recuerden que los 50 puntos son una resistencia estándar, estática, para el indicador, por lo cual deberá superar este pequeño escollo previa búsqueda de zonas de sobrecompra. Esto, por supuesto, en el caso de que mañana tengamos un tipo de cambio estable, vuelvo a repetir, y nos vayamos hacia arriba. En el caso de que el cambio vuelva a volarse, que nos depreciemos fuerte nuevamente, el RSI lo vamos a ir a buscar sin dudas a la zona de sobreventa y el precio muy probablemente vaya a buscar el piso que en visión diaria está dibujado como un canal. Acá dibujé simplemente la línea de tendencia, que es probable por los dos contactos. Muy probablemente vayamos a buscar este nivel. Finalmente, la visión semanal en dólares. Este gráfico no está del todo bien, también se quedó mal actualizado. Durante la rueda, de hecho, yo subí un gráfico al Twitter donde el precio estaba en contacto estrecho con este piso de la gama operativa en los $722 aproximadamente. Durante la rueda y al final, sobre todo, mejoró levemente la cotización, por lo cual deberíamos ver una mecha inferior que no la estaría mostrando el gráfico. Recuerden que en el Merval en dólares la primer gran tarea es no perder justamente este nivel. Lo óptimo sería que en estas dos ruedas que quedan por delante, si tenemos un tipo de cambio que baja, es que el precio de cierre se dé dentro del canal alcista para conservar ese nivel, y el objetivo más importante a corto plazo, además de conservar el canal, será quebrar al alza no solamente la línea de tendencia bajista, sino además la media móvil ponderada de 30. Recuerden que el hecho de quebrar al alza una media móvil ponderada de 30 no significa el regreso a etapa 2, simplemente es el precio moviéndose por debajo y por encima de la media móvil. Vamos a ver, ahí. Un precio moviéndose por debajo y por encima habla de una clara etapa 1. Bien, cuando el precio finalmente quiebra al alza la gama operativa y la media móvil ponderada tome una dirección ascendente, estaremos en condiciones de hablar de una clara etapa 2. Bien, esto es el Merval. La conclusión, la gran conclusión que saco analizando el índice, y ahora vamos a pasar a otras cosas, es que dependemos claramente del tipo de cambio. Bien, vamos a decir dos palabras del índice Standard & Poor's. La verdad que no hay ninguna novedad en relación a este índice con lo que venimos analizando en videos anteriores. Les recuerdo rápidamente la zona importante a no perder. Se encuentra entre los 2.800 y los 2.815 puntos, que se acompaña además de la media móvil exponencial de 20 que estaría auspiciando de soporte dinámico. Bien, esa es la zona a no perder para no complicar potencialmente fuerte el índice. ¿Por qué? Porque el hecho de perder los 2.800 puntos podría generar una baja como mínimo hasta los 2.630. Si bien anteriormente tenía trazado un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, donde podíamos ver distintos niveles, considero que si el S&P, que parece estar agotado en toda esta zona de resistencia en la que claramente no logra avanzar, bien, considero que de perder los 2.800 podríamos bajar hasta este nivel. Esto sin duda va a repercutir muy negativamente en nuestro índice, ya que es un mercado claramente referente para nosotros, y a esto le vamos a sumar nuestro pésimo contexto local e internacional. Bien, si el S&P no ayuda, muy probablemente nosotros tengamos poca o ninguna capacidad y posibilidad de lograr avanzar. Hacia arriba, el S&P tiene la dura tarea de superar la línea de tendencia alcista que data del 2009. Bien, ahora la vamos a ver en visión semanal rápidamente. El hecho de superarla al alza, que hasta el momento viene siendo un escollo muy
complicado. Acá logró superar, pero rápidamente cayó. Nos enfrentaremos con este máximo histórico anterior, que fue superado posteriormente acá, pero esto ya marca una resistencia estática. Se encuentra en los 2.870 puntos aproximadamente y finalmente podría ir a buscar, en el caso de superarlo, el máximo histórico anterior que se marcó aproximadamente en octubre. Bien, los indicadores no son muy relevantes. Fíjense que tenemos un MACD con líneas prácticamente paralelas. Está dando venta el MACD. Fíjense los histogramas, son de dominancia bajista, pero sinceramente es bastante inespecífico lo que nos dice este indicador, mientras que el RSI se encuentra próximo a la zona de soporte en los 50 puntos, que fue respetada múltiples veces. Si ustedes ven la historia de la evolución del indicador en este índice, por lo cual, en caso de corregir, un primer soporte en los 50 puntos podría generar un rebote a partir de los 2800, que es el valor último a no perder. Bien, en visión semanal sacamos un poco el ruido aleatorio de la visión diaria. Está marcado los 2800 puntos a este nivel. Está dejando una vela doji, una vela de indecisión, que es lo que viene marcando en las últimas semanas. Fíjense que siempre que intentó superar la línea de tendencia alcista ha fallado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intentos fallidos de posicionarse al alza sobre esta línea de tendencia, y esta semana no viene siendo la excepción. Los indicadores tampoco son específicos. Tenemos un MACD que, si bien da compra en semanal, los histogramas muestran cierta debilidad de la dominancia alcista, mientras que el RSI se encuentra por arriba de los 50 puntos pero está aplanado. Fíjense, repasamos la línea de tendencia que data del 2009. Miren desde dónde viene, desde el mínimo posterior al crash bursátil del 2008. Tenemos esta línea de tendencia que tiene dos contactos a este nivel, por lo cual es una línea probable, y en la actualidad viene siendo de las suyas y no permite que el precio avance sobre este nivel. Considero que se va a requerir un driver muy importante, como por ejemplo un acuerdo formal entre Estados Unidos y China, como para presentar un impulso tal que permita cerrar finalmente por encima de la línea de tendencia y habilitar la búsqueda de máximos históricos. Bien, vamos a continuar hablando de Galicia, que es uno de los activos más importantes a la hora de analizar qué puede pasar con nuestro principal índice. Galicia, lo que mostró el día de hoy es muy interesante. En primer lugar, la mala noticia es que se perdió el doble piso que comentaba el día de ayer en los 25, 25,50. Pensaba que desde este nivel y con un volumen que se había incrementado, no miren esta vela de volumen sino la vela del día anterior, podría darse un doble piso, bien, con primer objetivo en $28. Lamentablemente el día de hoy, debido a la gran suba del tipo de cambio, Galicia fue a reconocer el siguiente soporte, que es muy relevante, histórico. Lo vamos a ver mejor en visión semanal, para que ustedes puedan entender la relevancia que tiene este nivel, y que se encuentra en los $23,30. Los 23,30 son un soporte estático muy importante, a la cual Galicia fue a buscar y reconoció rápidamente. Y lo más interesante de la jornada es no solamente haber reconocido y respetado, al menos el día de hoy, este nivel, sino además el gran volumen de operaciones, que claramente supera el doble del volumen promedio. Cuando hablamos de acumulación, tiene que ver con grandes jugadores del mercado que ingresan en precios mínimos. Es la primera etapa. Luego recuerden que viene la fase de participación pública, donde los inversores empiezan a ver que la tendencia alcista se está marcando, por lo cual toman posición, acompañan la tendencia, y estos grandes jugadores que compraron en mínimos, como se dio en agosto y septiembre, fíjense el tremendo volumen de operaciones. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero no está de más siempre repasarlo. Este volumen de operaciones claramente es un volumen que fue operado por grandes jugadores del mercado. Estos grandes jugadores han secado literalmente la oferta, por lo cual el precio no tiene otro camino que subir, y eso fue lo que sucedió. Bien, ¿qué pasó? Cuando los precios empezaron a alcanzar valores de resistencia, cuando la suba ya fue lo suficientemente importante como para que estos grandes jugadores estén satisfechos, se comenzó a vender, se produjo un proceso de distribución y el precio finalmente, como la demanda se secó, comenzó a bajar.
Bien, esto por supuesto sumado a todos los quilombos locales e internacionales que se fueron sucediendo como una cuestión fundamental. Acá hablamos estrictamente de lo técnico. En la actualidad, este tipo de volumen puede corresponder a grandes manos. Bien, grandes manos que claramente les interesa Galicia en los $23.30 y que están comprando fuerte. Esta compra fuerte, si bien siempre del otro lado tiene que haber una venta fuerte como para acaparar justamente esta demanda, hizo que el precio de cierre del día de hoy se produzca con una mecha inferior bastante importante. Bien, ha cerrado en los 24,25, no es un valor muy relevante específicamente, pero lo más interesante es el volumen y el hecho de haber corregido de semejante manera. Esto me hace pensar que si la estabilidad cambiaria finalmente llega, y considerando el gran interés que hay por Galicia en estos valores, podría darse un interesante rebote al alza. Bien, a esto le sumamos también los indicadores que nos muestran divergencias alcistas. Fíjense que tenemos un precio marcando mínimos decrecientes, con los valles del RSI marcando valores superiores. Esto ya es una divergencia. Y lo mismo sucede con el MACD, que es lo mismo que explicamos con el activo anterior. Bien, entonces tenemos divergencia de indicadores, tenemos un volumen de operaciones que habla de una demanda muy importante, tenemos un precio reconociendo los $23.30. Son muchos factores que a la hora de analizar posibles movimientos y considerando un tipo de cambio normal o estable, bien, podría dar la pauta de que el rebote es inminente. En el caso de que el precio finalmente quiebre a la baja estos 23,30, posiblemente porque mañana o pasado el dólar se vuelva a disparar, bien, no va a quedar otro camino que ir a buscar los mínimos de agosto-septiembre. Pesos más, pesos menos, los $18.50 van a ser el próximo nivel relevante, muy relevante, a no perder, y que fueron justamente los mínimos donde los grandes jugadores han comprado. Bien, esto tiene que ver con agosto-septiembre del año pasado. No quiere decir que obligatoriamente el precio vaya a rebotar en los 18,50, pero considero una posibilidad muy probable que Galicia no pierda los $18.50. Sería realmente terrible para el activo, bien, y para los inversores que están comprados en este papel, que el ADR perfore los $18.50. En visión semanal queda mucho más claro la relevancia de los 23,30. Fíjense los múltiples contactos anteriores que yo lo marqué con flecha que tiene el activo. Bien, es histórico realmente y en la actualidad no fue la excepción. Se respetaron los 23,30. Fíjense el volumen de operaciones que ya superó el volumen promedio y todavía tenemos dos ruedas por delante, por lo cual no digo que vayamos a ver este tipo de volumen, pero va a ser un volumen claramente relevante cuando termine la semana, por supuesto, el día viernes. Así que bueno, los comentarios y las posibilidades están puestas sobre la mesa. Teniendo en cuenta los indicadores, tenemos un MACD que da venta pero por debajo de cero, por lo cual no es muy relevante, y un RSI que tiene dirección descendente y se perfila hacia la zona de sobreventa. Bien, vuelvo a repetir, y esto lo voy a decir durante todo el video, el tipo de cambio será fundamental para evaluar el comportamiento de las próximas jornadas. Bien, Grupo Superbil está mostrando un comportamiento bastante similar a lo que es Galicia. Considero el sector bancario se mueve bastante parecido, siempre tienen que tener en cuenta eso. Y fíjense que el día de hoy, con un volumen importante de operaciones, claramente superior al promedio, cerró con una vela doji en niveles similares a niveles de agosto y septiembre, donde claramente el volumen fue muy relevante. Volvemos a repetir la misma historia de acumulación. Bien, aquí los grandes jugadores han comprado, han secado la oferta y el precio posteriormente no hizo otra cosa que subir. Bien, actualmente está alcanzando justamente estos valores de agosto a septiembre y la demanda vuelve a aparecer. Ese es un dato muy interesante. Además, el día de hoy ha cerrado con una vela doji que en el contexto de una tendencia bajista podría marcar, siempre y cuando mañana confirme con una vela alcista, un cambio de tendencia de corto plazo. Los indicadores muestran, al igual que Grupo Galicia, divergencias alcistas tanto en el RSI
como en el MACD, y en la visión semanal se puede ver claramente cómo la zona de soporte planteada en los $6 aproximadamente ha auspiciado de piso en la actualidad, en lo que va de la semana. Fíjense que el volumen, si bien es inferior a la semana pasada, tenemos 2 ruedas por delante y ya se encuentra superando el promedio de volumen semanal, por lo cual muy probablemente veamos un volumen superior a la semana anterior, pero no creo que alcancemos a volúmenes similares de agosto-septiembre. Bien, de todas maneras, siempre tengan en cuenta el volumen. Es muy relevante analizar cómo está la demanda y cómo está la oferta, porque muchas veces van a darse cuenta que a lo mejor no hay un soporte estático o dinámico preciso, a lo mejor el precio no se encuentra en un nivel de Fibonacci claro donde uno esperaría sí o sí el rebote, sino que simplemente a lo mejor el hecho de que haya volumen nos está alertando de que la demanda está apareciendo o está desapareciendo en el caso de que justamente no haya volumen. Bien, siempre analicen el volumen en todos los activos porque es una forma de tomar decisiones, más allá de todos los indicadores, de los osciladores, de las medias móviles, de todo lo que uno evalúa integralmente de cualquier activo que analiza. Pasamos rápidamente a Transportadoras del Norte. Este activo que lo estuve siguiendo durante la rueda, claramente muchos inversores se deben haber comido la mague, deben haber vendido por el hecho de haber perdido no solamente el soporte estático, que auspició tanto de soporte como de resistencia, sino que además el precio se terminó de ubicar incluso en algún momento de la rueda por debajo del 0.618 de Fibonacci. Estuvo durante bastante tiempo en la rueda por debajo de los 60 pesos. Ha estado cotizando menos 5, menos 6% en gran parte, y a lo último, como suele pasar en este activo, para el que lo conoce, han remarcado sin dudas el precio, ingresó muchísimo volumen. Esto es muy interesante, que el volumen sea claramente superior al doble, bien, del promedio habitual, y lograron que el precio vuelva a cerrar en este nivel, que no solamente tiene que ver con el soporte estático que les acabo de mencionar, sino que además tiene que ver con el retroceso 0.5 de Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo. Bien, entonces los 63 pesos son un nivel muy relevante que cuando uno evalúa la visión semanal le suma mayor jerarquía por el simple hecho de que la media móvil ponderada de 30 se encuentra a este nivel. Recuerden que estamos en una etapa 2 de Stan Weinstein, tenemos una media móvil claramente ascendente, un precio que se encuentra por arriba de ella, y esta semana se ha acercado transitoriamente, pero hasta el momento sigue cerrando por arriba de ella. Entonces, estamos en etapa 2 de Stan Weinstein, tenemos un precio que se acerca a la media móvil, por lo cual es una oportunidad clara de compra siempre y cuando el precio termine la semana cerrando por arriba de dicha media móvil. En caso de que el precio cierre a este nivel, por ejemplo, que fue el mínimo que marcó el día de hoy, estaríamos en condiciones de afirmar que la etapa 2 ha finalizado y que comenzaría una nueva etapa 3, donde uno no solamente no debe comprar el activo, sino que además debe vender al menos parcialmente los activos que tiene en cartera. Bien, cualquier activo en etapa 3, por más que el índice de referencia continúe en etapa 2. Bien, volvemos a la visión diaria para hablar un poquito de los indicadores. Los indicadores siguen dando venta. Tenemos un MACD que dio venta y los histogramas bajistas son crecientes. Y por el lado del RSI tenemos una clara dirección descendente del indicador que se estaría aproximando a la zona de sobreventa. Bien, más allá de todo esto, rescato el volumen de operaciones, muy interesante, y rescato cómo la demanda ha logrado mantener el precio en un soporte vital, sobre todo si analizamos el largo plazo, donde el precio mantiene vigente hasta el momento por lo menos la etapa 2 de Stan Weinstein. Un rápido comentario de PBR, así no nos queda tan extenso el video. PBR, luego de superar de manera muy interesante con un volumen que respaldaba dicho quiebre la zona de resistencia comprendida entre los 16,85 y los 17,20, ha caído drásticamente por cuestiones de drivers negativos que han surgido en la política de Brasil. Por ejemplo, el hecho del encarcelamiento de Temer, que si no tengo la información equivocada ya ha salido en libertad, y por otro lado una gran devaluación sufrida sobre todo el día de hoy
también por quilombos políticos, que no quiero interiorizarme por supuesto, ha hecho que el precio no solamente pierda lo que era una zona de soporte clara, sino que además ha perdido sucesivamente todos los niveles de retroceso de Fibonacci, incluido el 0.618, y va claramente dirigido hacia el soporte vital de corto plazo para este activo, que se encuentra en los 14,93. Este valor, que múltiples veces fue respetado, podría significar el punto de rebote para ir a buscar nuevamente esta zona. En caso de perder los 14,93, podría alcanzar finalmente el piso de este canal que ustedes pueden ver graficado en pantalla. Bien, en relación a indicadores, tenemos un RSI que se encuentra por debajo de los 50 puntos, hizo como una especie de pullback en los 50 y parece dirigirse hacia la zona de sobreventa, mientras que el MACD tímidamente acaba de dar compra. Fíjense, el día de hoy ha quebrado, una o dos ruedas atrás ha quebrado de arriba hacia abajo la línea lenta, y el día de hoy apareció una barra de histograma claramente creciente, lo que habla de una dominancia bajista creciente. Bien, esto es PBR, era un repaso rápidamente, continuamos con el activo que sigue. Bien, y vamos a finalizar este video hablando un poquito de Pampa Energía. Esto es el ADR. La mala noticia de Pampa, que no es tan mala todavía sirve, es que ha perdido la zona de los 28 dólares con 50 que les venía marcando con flechas, que la había respetado muy interesantemente el día lunes, pero lamentablemente el día martes y miércoles, debido a la gran devaluación, esta zona se perdió, y el día de hoy, con un importante volumen de operaciones, volvemos a hablar de conceptos de acumulación con este tipo de volúmenes, bien, el precio logró cerrar al mismo nivel o casualidad que los precios mínimos de septiembre, fines de agosto, principios de septiembre, bien, con un importante volumen de operaciones donde hubo una clara acumulación en todos los ADRs argentinos. Ha pasado exactamente lo mismo el día de hoy, el precio cerró a ese nivel con una mecha inferior de recuperación y un importante volumen de operaciones con indicadores que muestran divergencias alcistas, al igual que Galicia y al igual que el resto de los papeles que venimos hablando. Bien, simplemente mencionar eso. Es importante que en el caso de lograr estabilidad cambiaria el activo se vuelva a posicionar rápidamente sobre los 28. Recuerden que ahora estos 28,50 se transforman en una resistencia. El activo, por ejemplo, podría ir a testearlo y continuar a la baja, bien, hacer un pullback a este nivel, lo cual no sería nada bueno para las condiciones de corto plazo. Y en el caso de quebrarlo finalmente al alza con volumen, nos encontraríamos con algunos escollos como la media móvil de 20, distintas líneas de tendencia bajistas que tengo trazadas en el gráfico, pero el objetivo, por supuesto, va a ser ir a buscar esta zona donde múltiples veces el activo alcanzó, pero no tuvo capacidad como para avanzar. Bien, entonces tenemos un 34% de suba en dólares de capacidad. Cada uno definirá en los niveles intermedios si va alivianando un poquito la mochila de papeles de Pampa, bien, pero el objetivo final de corto / mediano plazo podría tener que ver con este nivel de precios en los 38 dólares con 50. Bien, y con Pampa Energía damos por finalizado este video. Ha quedado un poco más corto que los videos anteriores, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse al canal de Twitter, me pueden buscar como cd-análisis tech o ATBursátil, y también les sugiero suscribirse al canal de YouTube, me buscan como ATBursátil, para recibir notificaciones automáticas de todos los videos que vamos lanzando. Espero que la estabilidad cambiaria llegue finalmente el día de mañana, bien, para poder terminar una semana de la mejor manera. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.